Cordial saludo a todos los amigos y amigas que nos siguen en Autores de Historias. Esta vez tenemos la presencia de uno de los profesores más jóvenes, si no el más joven que ha ingresado al Departamento de Historia. Se trata del profesor Max Hering. El profesor Max Hering tiene una trayectoria de vida, de obra estupenda, vertiginosa, pero además es un profesor, digamos, de los últimos tiempos, de las últimas maneras como se está desarrollando la investigación histórica en Colombia y en el mundo. Como siempre hacemos en este programa, empezamos por el principio. Como ustedes pueden haber advertido, se trata de un profesor con un apellido no muy común, Max, bueno, un nombre tampoco muy común, Max Hering. Y nos interesaría entonces saber sobre su ascendencia. ¿De dónde viene ese apellido, profesor Max? César, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Estimados estudiantes, gracias por estar acá presentes y compartir estos espacios acá con nosotros. ¿De dónde viene el apellido Hering? Literalmente significa arenque. Mi papá es alemán, aunque yo nací en Colombia, en Bogotá, a principios de los años 70. Mi papá llega con su familia a mediados de los años 60, finales de los años 60, y se establece acá en Colombia, primero en Ibagué y después en Bogotá. Conoce a mi mamá y de ahí pues evidentemente heredó su apellido y también, digamos, la doble nacionalidad. Yo soy colombiano, pero también soy alemán. ¿Y tu mamá es de qué procedencia geográfica en Colombia? Mi mamá nació también en Bogotá, aunque su familia, tanto materna como paterna, proviene de la costa. Mi abuela nació en Villanueva, Guajira, y mi abuelo nació en Ciénaga, también en el Caribe colombiano. ¿Cómo fueron esos? Pero ¿te recuerdas de tus abuelos? A mi abuelo nunca lo conocí, él falleció cuando mi mamá era muy joven. Mi abuela enviudó a muy temprana edad, y a mi abuela sí, por supuesto, la conocí. Ella falleció hace tal vez unos 6, 7 años, y tengo varios recuerdos de ella, sí, por supuesto. ¿Hermanos, hermanas? Nada. Eres el hijo único. Sí. ¿Dónde hiciste tus estudios primarios? Bueno, yo entré al colegio alemán, debido también pues, al contexto cultural de mi padre, para fortalecer el idioma alemán como segunda lengua. Y ahí estuve hasta los 15 años, 15, 16 años, y a los 15, 16 años salgo del colegio alemán para vivir en Alemania. ¿Por qué tan jovencito? No sé, fue una especie de experimento, fue una especie de probar un intercambio académico durante 6 meses, un año, que se transformaron en 15 años de estadía en Alemania y en Austria. El porqué de la premura a la hora de llegar a Alemania no te la puedo contestar, pero fue algo que acordamos entre todos, entre la familia, y se concebía como una gran ventaja poder tener la experiencia de vivir en el extranjero, de fortalecer otro idioma u otros idiomas, y eso fue el inicio de una experiencia larga. ¿Y llegaste allá donde la familia de tu papá? No, pues yo tengo 2 tíos en Alemania, uno que es matemático y físico, que vive en Hamburgo, y otro que es psicoanalista, que vive en Múnich. Pero yo llegué a vivir a un internado en el norte de Baviera, en un pequeño pueblo que se llama Wiesenthal, con una población tal vez de 2.500, 3.000 habitantes, en donde el campo se volvía una virtud para un joven que acababa de venir de una ciudad de 8 millones de habitantes, o se convertía en un posible problema. Menos mal fue todo lo contrario. ¿Te sentías ya, es decir, 16 años
son muy pocos en la vida realmente del ser humano. A los 16 años que uno viaja hacia el exterior, ¿había la fortaleza de ser colombiano, digamos, la solidez, o todavía había posibilidades de que Alemania te permeara tremendamente? Yo creo que las dos cosas, es decir, 16 años no son poco, es un tiempo notable en donde uno evidentemente es influenciable, está en un proceso de educación, de formación, está superando la infancia, entra en la adolescencia, donde uno está constantemente permeado por todo lo que lo rodea, los valores sociales, el contexto social, político, que uno no nota de forma inmediata, pero de una u otra forma termina calando el inconsciente de las personas. Pero por supuesto todavía era una persona absolutamente joven, poco madura, y por lo tanto la experiencia en Alemania también fue de una influencia notable y absoluta durante... ¿Y llevabas el idioma? Sí, obviamente, pues en casa no hablábamos mucho alemán, pero en momentos de dificultades con mi papá siempre se hablaba alemán, entonces era un idioma que estaba siempre presente. En el colegio yo tuve alemán como segunda lengua durante un tiempo, después como primera lengua. Y cuando teníamos contacto con mis familiares de Alemania, pues por supuesto siempre se estaba hablando en alemán. Sin embargo, para ese entonces mi idioma materno, el idioma primario era el español, en ese entonces antes de llegar a Alemania. Recuerdos de la época de colegio, recuerdos académicos que te hayan en el futuro impregnado para lo que vas a hacer. ¿Alguna huella de un profesor? Pues recuerdo con mucho cariño al profesor de historia, pero ya en el internado. Era un profesor de colegio público, del internado, con un doctorado en historia, que hacía muy bien su trabajo. Era una persona supremamente rigurosa, supremamente seria, pero también muy abierta en términos conceptuales. Y yo creo que eso me influenció mucho. El señor profesor Dr. David se llamaba. ¿Y qué enseñaba él? Historia y ciencias sociales. Max, tu español es bueno, es decir, es un... bueno, estás hablando en español, pero yo me refiero es al que escribe, en el que escribe. Es un español conciso, preciso. ¿Eso lo adquiriste desde la escuela o fue posterior? Yo creo que fue posterior, en la medida en que cuando llego al internado a Alemania, termino el colegio en Alemania, estudio en Múnich, estudio en Viena, evidentemente el primer idioma se transforma en alemán. Mis conocimientos de la disciplina en términos metodológicos, teóricos, evidentemente estaban permeados por el alemán, las palabras en español ahí no surgían de forma inmediata. Creo que por una época escribí mucho mejor en alemán que en español, pero cuando regreso a Colombia en el 2005, 2006, pues vuelvo a retomar el español y hoy es todo lo contrario. Sería mucho más difícil escribir hoy en día en alemán que en español, claro, cosa que no fue así hace 15 años. ¿Hubo mucha disciplina en esa primera etapa de tu vida, en la casa, en el colegio, antes de Alemania? No creo. ¿No? No, disciplina contrastada, mucha más curiosidad que disciplina por la vida, por las cosas por fuera de la regularidad, de lo común. No, disciplina yo creo que no. Bueno, eso viene después. Ajá, sí, lo pregunto por ese después. Por lo regular los latinos no somos gente de disciplina, somos bastante desordenados. Entonces te quería preguntar por eso, es decir, ¿cómo se da el cambio cuando ves esa estructura alemana de comportamientos en particular? Sí, pues a mí no me gustaría personalmente reducirlo como a esa estructura disciplinaria de la cultura alemana, sino más bien a unas lógicas que se generaron en la universidad que eran muy interesantes para mí, que era el principio de libertad, en la medida en que durante la carrera de historia los profesores, los tutores, no exigían la presencia, no exigían prácticamente evaluaciones, el pensum era absolutamente flexible, y si uno leía o no leía siempre terminaba siendo responsabilidad de uno mismo. Es decir, más allá del saber que le imparten a uno en la universidad,
de forma tácita siempre le están diciendo a uno que uno es responsable de sí mismo y que si uno se va a formar como profesional en ciencias humanas, debe tener un principio de autonomía y de iniciativa propia, de lo contrario, pues no va a poder tener éxito o se va a poder desenvolver bien como humanista en esta sociedad. Yo creo que al darme cuenta que dependía de la iniciativa propia y de mi principio de responsabilidad, fue lo que conllevó a que me ajuiciara y empezara a ser bastante disciplinado en mi ejercicio. Si no hubieras viajado a Alemania haciendo un poco de historia contrafactual, ¿hubieses escogido historia? Sí, sí, yo creería que sí. Para mí la historia, bueno, aunque también tengo que aceptar que le hacía algunos guiños a la sociología, le hacía algunos guiños también a la filosofía, pero la historia siempre estuvo presente, sobre todo en la adolescencia tardía, y hubiera terminado estudiando historia, no sé, en la Universidad Nacional, en la Universidad Javeriana, no tengo ni idea. Bueno, Pero, profe, yo quiero que nos cuente un poco cómo fueron esos primeros acercamientos hacia la historia. Ahorita nos hablaba de un profesor que impartía historia Sí. en internado. ¿Cómo fueron esos primeros contactos con la historia y el por qué por esa línea? ¿Por qué escoger eso? Pues yo creo que el contacto no es lineal y el contacto nunca fue directo, digamos, con un libro específico o con una sociabilidad específica. Yo creo que de una u otra forma el contexto social de ese entonces, y uno se da cuenta de esto mucho tiempo después, pero pues en los años 80 en Colombia estábamos pues en plena guerra con el narcotráfico, el exterminio de la UP, matan a Galán en el 89, el M-19 entrega las armas, el Palacio de Justicia, la Constitución de 1991, y en el 90 yo viajo a Alemania, en donde Helmut Kohl es elegido por tercera vez canciller de Alemania. Recuerden que fue canciller durante 16 años. Para ese entonces el debate político gira en torno al derecho del asilo político, de los refugiados políticos, donde se movilizan un montón de miedos y de inseguridades. El muro de Berlín había caído, y durante la primera mitad de los años 90 se generan una serie de actos violentos por parte de neonazis en contra de los casas, en contra de los asilados políticos en varias ciudades. Recuerdo que en Rostock, en Mölln y en Sölln. Y los medios de comunicación, la academia reacciona de forma muy fuerte. Existen marchas en Múnich de 400 personas para protestar en contra de todos estos movimientos, y de repente me doy cuenta que hay algo que conecta la historia colombiana y la historia alemana, que es el menoscabo del otro y la violencia en contra de aquellas personas que no piensan igual a uno mismo. Esto evidentemente lo digo hoy en día, en ese entonces no hubiera tenido presente esa explicación. Eso no me conllevó a estudiar la violencia, es decir, la manifestación más cruda de todo esto, que es la guerra, que es la masacre en el contexto de la historia del siglo XX, del siglo XXI, pero sí me conllevó a estudiar otras formas de violencia que son previas a esas manifestaciones tan evidentes, que son los mecanismos de discriminación por género, por el color de la piel, por la ascendencia religiosa, etcétera, etcétera. Yo creo que esa experiencia de joven y de adolescente, con también una experiencia propia de vida, teniendo un papá alemán, una mamá colombiana, abuelos músicos en Alemania, abuelos del Caribe colombiano, que son todo un proceso de hibridación cultural, me conllevaron a pensar y cómo se construyen todos estos dispositivos de diferenciación para inferiorizar a ese otro. Yo creo que hoy en día respondo a eso. Por supuesto, lo digo nuevamente, eso no se tiene claro desde un inicio. Bueno, volvemos después sobre esa interesante temática. Yo sigo todavía ilusionado con sacarte información de la infancia. Los amigos de esa primera época de tu vida, ¿quedaron, no quedaron? ¿Qué pasó con ellos? Creo que mis mejores amigos hoy en día siguen siendo amigos del bachillerato en Colombia. Fueron amistades que perduraron durante décadas, que perduran a pesar de la distancia. Bogotá, Alemania, varios de ellos también terminaron en Alemania.
y con ellos tengo todavía una relación muy buena. Hoy en día son unos artistas, el otro trabaja en derechos humanos, otro colega es historiador de la ciencia. Son todos hoy en día colegas de disciplinas afines o en la historia que alguna vez fueron amigos del colegio. Siempre hubo en esa primera etapa inclinación por las ciencias humanas. Es decir, porque uno advierte cuando te lee que hay una cosa ahí como científica. Hay una preocupación por explicaciones de las ciencias naturales. Bueno, además porque cuando uno trata de las temáticas del profesor Marx, también las tratan los científicos naturales. Uh-huh. Por eso, ¿fue buena, tú dirías entonces, la escuela de esa época? Un poco pensando en el hoy. Sí. Yo no sé si la escuela fue buena o mala. No me atrevo a responder esa pregunta, pero lo que sí me atrevería a decir es que el hecho de haber vivido en el internado, en Alemania, por fuera del país, siendo extranjero, le da a uno la posibilidad de percibir todo lo que lo rodea como algo novedoso. Y cuando uno percibe la novedad de algo, eso genera una curiosidad muy fuerte. Y creería yo que la educación que propicia la curiosidad es una buena educación sin importar qué disciplinas y qué conocimientos básicos estamos impartiendo. Yo creo que a partir de esas experiencias, que es una mezcla entre educación primaria y secundaria, pero también la experiencia de la biculturalidad, me sensibilizó a interesarme por cosas que de pronto no me hubiera interesado si no hubiera tenido esas experiencias. Uh-huh. Tu mamá y tu papá, es decir, igual influencia o hubo más influencia de uno de los dos. Yo creo que por los dos lados, indudablemente. Mi mamá estudió psicología en la Universidad Nacional de Colombia, trabajó sobre gamines, trabajó en casas de adopción, trabajó en el círculo de lectores, más adelante en Alemania también trabajó en investigación sobre transexualidad y al final de su carrera trabajó en la decanatura de estudiantes en la Universidad de los Andes, ahí se pensiona. Yo creo que ahí evidentemente hay una influencia directa o indirecta de todos estos temas que no se sobreentienden, donde también hay una negociación del margen, del niño de la calle, el niño que se adopta, del enfermo, entre comillas. Ahí hay algo, yo creo que muy, muy importante. Y por el otro lado, mi padre era un fanático del teatro. Él durante mucho tiempo dirigió el Teatro Alemán acá en Bogotá. Interpretaban obras de Bertolt Brecht, entre muchas otras, para la colonia, entre comillas, alemana acá. Y como no me podían dejar solo en la casa, entonces siempre se inventaban un papel, ¿sí? Mío, ¿sí? Venda periódicos durante 2 minutos, aparezca como pajecito durante 5 minutos, para no dejarme solo en la casa y poderme vincular al teatro. Eso a veces me parecía aburrido porque pues no podía jugar con mis amigos en la cuadra y todo eso, pero más adelante me di cuenta que evidentemente eso fue una experiencia de la cotidianidad en donde yo veía todos los ensayos de las obras de teatro durante mucho tiempo. ¿Sí? Cotidianidad, profe. Hablemos de cómo usted en su infancia vivía esa cotidianidad, cuáles eran sus hobbies, por así decirlo, sus pasatiempos. Háblenos un poco de eso. Pues en la infancia, fútbol, hacia los árboles. ¿Pero bueno o malo en fútbol? Es buenísimo, ¿sí? Por supuesto. Mis amigos dirían que no, pero bueno, no importa. Fútbol, lectura. Instrumento. Sí, mis abuelos fueron músicos. Mis tíos todos tocan instrumentos y yo me inicié también en el piano, pero nuevamente el fútbol fue mucho más atractivo. Tenemos la presencia en esta entrevista al profesor Max Hering,
de dos estudiantes de la Universidad Nacional, del Departamento de Historia de la Universidad Nacional, el profesor Jaime Obregón Puyana, que es nuestro estudiante de doctorado, y Juan David, que hace estudios de pregrado en Historia y que han contribuido a la preparación de esta entrevista y ahora a su desarrollo. El profesor Max Herring hace la elección de estudiar Historia en Alemania, estando estudiando en Alemania. ¿Cómo se da ese proceso de decir, ese parto que por lo regular es de uno escoger una carrera universitaria? Bueno, fue algo que yo venía meditando ya hace tiempos, como le decía antes, le había hecho algunos guiños a la sociología, también a la filosofía, pero de una o de otra forma tomé la decisión de estudiar historia. Las ofertas eran maravillosas en Alemania y existía la posibilidad de viajar a Múnich y tener también el apoyo de mi familia, de mi tío y de mis primos que vivían ya en Múnich hace ya mucho tiempo y por lo tanto creo que la idea de reflexionar sobre el pasado para explicarse del porqué de las cosas, del día a día, era algo absolutamente seductor en la medida en que en el internado me vi confrontado con un montón de cosas que no conocía y que tenía, digamos, la intención de saciar toda esa curiosidad, y la historia era, creo que, una posibilidad de acercarse a todas esas preguntas y vacíos que tenía. ¿Fue chévere el internado? Sí. ¿Agradable? Sí. Fue, pues, evidentemente con sus pros y con sus contras. Un internado siempre es difícil en la medida cuando estás lejos de tu familia, cuando dejaste todo tu círculo de amigos en Colombia y de repente a los 15, 16 años entras en unos nuevos espacios de sociabilidad en otro idioma que, aunque manejas, pues no dominas el dialecto ni el lenguaje de los adolescentes y por lo tanto, pues evidentemente fue en un inicio difícil, pero yo creo que la experiencia habla por sí sola en la medida en que la idea era quedarse medio año, la idea era quedarse un año, y me terminé quedando prácticamente 3 años en el internado y después mucho tiempo también en otros países. Fue un espacio que recuerdo como algo muy grato, sí. ¿Y vas a qué universidad a estudiar historia? Voy a la Universidad de Múnich, a la Universidad Pública de Múnich, que se llama Ludwigs-Maximilians-Universität, que fue una universidad que se fundó a finales del siglo XV en otra ciudad, Ingolstadt, y a principios del siglo XIX la trasladan a la ciudad de Múnich. ¿Y cómo se da la captura de un estudiante que aspira a ingresar allá en ese sistema de educación alemana? Es decir, hay que presentar unos exámenes previos o ¿cómo resuelves eso? No, no hay exámenes de admisión. El único requisito es que cumplas con un determinado promedio en el bachillerato, en el promedio con el que te graduaste del colegio, y eso te abre las puertas. Digamos, para carreras como ingeniería, como medicina, es un poco más difícil porque hay mucho interés por estudiar esas carreras y por lo tanto los límites son mucho más altos, que hay que sacarse, no sé, me estoy inventando un promedio de 4.7 o 4.5 para poder entrar a estudiar medicina, pero no es por el rigor o por la falta de rigor de algunas de las carreras, sino simplemente por la afluencia de los estudiantes. Entonces, esos prerequisitos varían según las demandas. En el caso de historia, si bien recuerdo, había un límite de tener un promedio de más arriba de 4, algo así. Entonces, en esa medida no hay una captura, no hay como un proceso de admisión, sino simplemente si uno cumple con los requisitos, va y se inscribe en la carrera y empieza a estudiar. ¿Y es gratuita la educación? Es gratuita, sí. Yo recuerdo que yo pagaba como unos $15 o pues 15 marcos alemanes en esa época, que cubrían los gastos de correspondencia para que le enviaran a uno cartas y todo esto. Pero no había una matrícula como tal. Sí, la educación en ese sentido es gratuita. Sí. La lengua allá es una cosa muy, muy curiosa. O sea, no es fácil
digamos, para el español? ¿Ya habías tenido primeras acercaciones a la lengua? En el internado mejoraste el alemán, pero ya en la universidad ya lo dominabas por completo, todavía faltaba. Yo creo que los idiomas nunca se aprenden de aprender, ¿cierto? Ni nuestros propios idiomas maternos, pero evidentemente había habido un progreso notable desde el colegio en Colombia, pasando por el internado y en la universidad. Evidentemente, cuando estás redactando un trabajo final de investigación, el idioma siempre te hace jugadas y hay veces, evidentemente, se le escapan a uno algunas cosas gramaticales, pero, digamos, creería que alcancé a dominar muy bien el idioma. Sí. Y hablemos un poco ya de historia. El pensum, ¿se acuerda del pensum? ¿Cómo es esta jugada? ¿Cómo nuevas materias? ¿Cuáles son las materias que como que le interesan desde primeras? Vale, es una pregunta que me lleva a comentar otras cosas adicionales en términos institucionales, porque cuando yo llego a la Universidad de Múnich y me inscribo en la carrera de Historia Moderna y Contemporánea, ese departamento de Historia solamente es uno de los departamentos de muchos tantos en toda una facultad de Historia e Historia del Arte. Es decir, la historia abarca una facultad completa con departamentos como Historia Moderna y Contemporánea, Historia como departamento medieval, un departamento de Historia Antigua, un departamento de Historia Social y de la Economía, un departamento de Historia de Baviera, me acuerdo, un departamento de Historia del suroriente de Europa, un departamento de Numismática y Paleografía, un departamento de Didáctica, un departamento de Historia de la Ciencia, hasta ahí recuerdo, es decir, existían más o menos unos 10 departamentos. O sea, era facultad de historia. Facultad de Historia dividida en, es decir, nuestro departamento, es decir, lo que son nuestras líneas de investigación allá se transformaban en departamentos con plantas profesorales autónomas. Algunas más grandes, algunas más pequeñas. Entonces, el pensum podía atravesar todas esas fronteras departamentales e institucionales. ¿Cuál era el único requisito? Era un pensum absolutamente flexible, era un pensum absolutamente abierto, era cumplir con inscribir un número específico de materias en historia antigua, un número específico en historia medieval y un número específico en historia moderna y contemporánea en los primeros 4 semestres. Una vez se supera un examen intermedio que lo habilita a uno para seguir estudiando, uno ya puede inscribir las materias que quiera en la disciplina en la que uno se está especializando. En mi caso era historia moderna y contemporánea, no historia del presente, ¿sí? Y por lo tanto el pensum, el currículum era absolutamente abierto, es decir, la diversidad era tan amplia que uno podía navegar e inscribir materias en el departamento que uno quisiera. Eso era bueno, pero también tiene sus desventajas en la medida que una persona de 20, 21, 22 años, cuando apenas se está orientando y tiene una oferta tan amplia de materias, pues uno se pierde, es desbordante, uno no sabe por dónde coger. Y el énfasis indudablemente sí era la historia europea. Si uno quería saber algo de América Latina tenía que ir donde los antropólogos culturales, o si uno quería saber algo de Egipto tenía que ir donde los egiptólogos, o de Siria tenía que ir al departamento de los estudios de Siria, que quedaban en una facultad totalmente diferente. Entonces, flexibilidad absoluta en el pensum con unas delimitaciones muy puntuales. Una cosa se me olvidaba, pero que quiero decir. Lo más importante al empezar la carrera en Alemania era tomar una decisión si uno quería graduarse con una especialización para ser profesor de educación primaria y secundaria, cosa que conllevaba estudiar historia con una combinación de materias muy específica, historia y alemán o historia e inglés, eso es lo que recuerdo. Y evidentemente tenían que tener una combinación con psicología y didáctica. La otra alternativa, ¿cuál era? Era estudiar historia con énfasis en investigación.
en donde uno tenía que combinar una materia histórica, en mi caso moderna y contemporánea, con otra historia, en mi caso fue historia medieval, y con una tercera por fuera de la disciplina de la historia, que en mi caso al principio fue la literatura, pero después me cambié y empecé a estudiar antropología como materia secundaria, ¿cierto? Era como una combinación de carreras. Eso era muy importante porque eso repercutía a la hora de finalizar los estudios, en la medida en que a los estudiantes que se estaban formando como profesores de primaria y secundario les iban a exigir un panorama de conocimientos mucho más amplio, de historia con énfasis centroeuropea, pero también europea, en donde el trabajo final era importante, por supuesto, pero no era tan amplio y tan profundo en términos de investigación. En cambio, los exámenes para los que hacían énfasis en investigación no condicionaban un saber amplio de conocimientos, sino elaborar una tesis de investigación con la producción de un conocimiento nuevo. Y eso fue muy importante. Los que estudiaban con énfasis en investigación no se podían volver profesores de primaria y secundaria, sino estaban, digamos, ante las posibilidades de verse en el campo universitario o en otros espacios, archivística, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Profesor Herring, antes de entrar en el tema específico de maestría y doctorado, sería interesante conocer toda esta experiencia que usted supo capitalizar muy bien allí en Alemania. ¿En qué medida ya su experiencia docente, sobre todo la pregunta va orientada fundamentalmente al su experiencia como profesor en pregrado en Colombia, específicamente en la Nacional, ¿qué le ha significado esa experiencia en Alemania que haya podido usted retomar en el ambiente nuestro? Ok. Bueno, yo creo que la experiencia como estudiante en Alemania fue un poquito, no sé cómo, no le vamos a dar adjetivo, fue una experiencia de novedad, era una experiencia intimidante en la medida en que entraba a una universidad con 13 premios Nobel, ¿sí? Con salones que los techos eran de 3, 4, 5 metros, con auditorios donde había 100, 120 personas y un profesor por allá, lejos, lejos, leyendo su manuscrito durante 2 horas. Él terminaba la lectura y la clase se acababa, la clase magistral. Es decir, no había casi interacción, ¿sí? La jerarquía era toda y la interacción muy poca. Eso era diferente en los seminarios, en donde en términos pedagógicos se hacía algo que hoy en día a mí me parece un poco cuestionable cuando se reproduce un exceso de exposiciones, es decir, cuando todos los días son los estudiantes los que exponen y el profesor prácticamente no interviene. Eso era como el contraste, las grandes clases magistrales, lectura 2 horas, de hecho la palabra en alemán para clase es Vorlesung, que es Lectura. una lectura, ¿sí? Como en el inglés, lecture, y los seminarios donde los profesores dejaban hablar a los estudiantes y ellos, pues, no lo recuerdo muy activos. ¿Qué queda ahí? Anonimato, jerarquía, una pedagogía que no comparto, pero mucha erudición, ¿cierto? Mucha erudición a la hora de evaluar. Si transformo estos 4 criterios a la experiencia en Colombia, yo creo que en el ambiente, por supuesto, no van a dejar de existir las jerarquías, pero hay una interlocución mucho más abierta con el estudiantado. Eso me parecía importante transformarlo. También me di cuenta que como profesor uno no puede llegar a un salón de clases a leer 2 horas un texto, porque pues duerme a todo el auditorio.
Y yo creo que fue también algo muy importante a la hora de tratar de interactuar con los estudiantes y escucharlos. La participación oral allá era un poco menguada, en cambio acá los estudiantes son absolutamente inquietos intelectualmente, preguntan, cuestionan, son críticos, y eso para la academia es muy importante. Entonces yo creo que fue una grata sorpresa poder haber aprendido las cosas buenas, que fueron muchas en Alemania, pero tal vez la experiencia de uno como estudiante lograrla transformar en mecanismos que uno dice, bueno, de pronto se pueden intentar cosas diferentes. Las relaciones con el país se disminuyen, aumentan. Cuando eres estudiante hay una presencia de Colombia, tenía presencia Colombia en esa universidad, América Latina. No. En la universidad no había un instituto de historia de América Latina. Esos institutos están ubicados en Hamburgo, en Colonia, en Berlín, en Viena, pero en Múnich no. Más adelante se abrió una plaza de profesor sobre siglo XIX y XX con énfasis en Europa, y ese profesor terminó haciendo bastante historia de la península ibérica, con algunos diálogos con América Latina, pero no era un fuerte. Es decir, Colombia para mí y América Latina en alguna medida se empieza a diluir, y me empiezo a concentrar mucho en el estudio de Europa. La única manera de rescatar ese nexo con Colombia es a través de la antropología, ¿sí? Que fue, como comentaba hace un rato, una segunda opción, una materia de acompañamiento, como se llama allá, y a través del estudio de comunidades indígenas, de comunidades afros en Colombia, pero también en América Latina se mantuvo vigente ese vínculo, y también con unos amigos que conocía de la infancia que empezaron a llegar también a Múnich y empezamos a compartir. ¿Había que hacer tesis de grado en la carrera? El pregrado allá es algo que parece como que no existe, en la medida en que uno se gradúa inmediatamente con la tesis de maestría. Y lo que es el examen intermedio es simplemente un examen que lo habilita a uno a seguir estudiando, y por lo tanto lo que allá, creo que eso ha cambiado hoy en día, pero lo que allá era común es lo que hoy en día en Colombia se llama la opción de grado, que ustedes también tienen la posibilidad de hacer. Es decir, seguir desde el principio del pregrado y graduarse con la tesis de maestría sin escribir una tesis de pregrado. ¿Y tú tuviste siempre claro pregrado, maestría en historia, doctorado en historia? Es decir, ¿había esa línea? Es decir, el inicio de graduarse como maestría, es decir, o me graduabas con maestría o no me graduaba. ¿Sí? Es decir, no había algo previo. Y lo del doctorado yo no lo tenía claro. Pero ¿se te reconoció aquí la maestría cuando regresaste? Sí. Muy bien. Sí. Bueno, volvamos un poco a las épocas de la universidad. ¿Cómo era la cotidianidad? ¿Cómo se vivía ese pregrado? ¿Dónde vivía? O sea, ¿cómo manejaba esa cotidianidad? ¿Ya trabajaba? ¿Se dedicaba solo a estudiar? ¿Cómo era esa vida ahí en Alemania? Bueno, yo vivía muy cerca a la universidad, en un barrio que se llama Schwabing, a 5, 6, 7 cuadras de la universidad. Me iba cuando tenía clases en bicicleta. Muchos amigos vivían también en ese barrio, y claro, trabajamos en todos los espacios posibles. Me acuerdo vendiendo manzanas, limpiando carros, en subastas de antigüedades también para anticuarios específicos. Trabajábamos en una serie de cosas que pues, nos ayudaban a sostenernos en ese entonces. Y la cotidianidad estaba determinada por espacios de estudio, básicamente, y la sociabilidad con los amigos. Sí, de excursiones. Múnich queda al lado de las montañas, entonces los fines de semana salir a hacer montañismo también era algo muy atractivo, muy seductor, ¿no? De salir, y la República Checa no queda muy lejos, Francia tampoco queda lejos, es decir, viajar era también parte de esa cotidianidad. Sí. A propósito de seductor,
¿Muchas novias? Pocas. ¿Sí? Sí, pocas. Más bien. Pocas, más bien. Pero la relación con las alemanas era posible Sí, o no, claro. o había que trabajarle mucho yo, en eso. yo tuve 2 relaciones estables. ¿Sí? Ahí, sí, sí. Ah, qué bueno. Bueno, pasemos entonces a la maestría. Ya nos ha dicho el profesor Max que el paquete que se compraba prácticamente era la maestría, es decir, Sí. pasabas directamente a la maestría. Allí, entonces simplemente se pasa por rendimiento a la maestría, me imagino, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, pero ahí hay que tener una tesis. ¿Existe la escolarización de la maestría como nosotros o simplemente tú presentas un proyecto de maestría y empiezas a trabajarlo? Tú tienes que terminar de ver los créditos en la disciplina que estás estudiando. El proyecto va surgiendo no en seminarios específicos, sino en asesoría y en diálogo con tu tutor, y ya es autonomía propia que tú escribas el trabajo. Es decir, no es para nada escolarizado. Ajá. Es autonomía de investigación propia, cosa que para algunos era muy bueno porque se incentivaban a las personas a trabajar por sus propios medios. Otros que no sabían manejar esa situación nunca terminaron el trabajo de grado. Muy bien, ¿y cuál fue ese proyecto de maestría? Eso fue una tesis que fue el punto de partida de mi tesis de doctorado, que fue sobre la limpieza de sangre en España en el siglo XV y en el siglo XVI, que fue una investigación previa que realicé en la Universidad de Múnich, cuando mi tutor acababa de obtener un puesto como profesor titular en la Universidad de Viena. Es decir, de una u otra forma fue un profesor que trabajaba en la Universidad de Múnich, pero al haber obtenido un puesto como titular en Viena, empezó a hacer una tutoría a distancia, pero anclado en la Universidad de Viena, de Múnich, perdón. Sus estudios de posgraduación los realiza el profesor Max Hering en la década del 90. Creo que el auditorio es también de esa década. Fue una década muy movida en Colombia, una década muy movida en todo el mundo. Es una recomposición prácticamente del mundo. La desaparición de la Unión Soviética, entre otras cosas. El papel hegemónico que empieza a tener en Europa Alemania. La pregunta para el profesor es, ¿un colombiano cómo hacía para que las preocupaciones por Colombia fueran canalizadas? Si había o no había esa posibilidad. Sí, era difícil porque en Múnich no había un departamento de historia de América Latina. Entonces, digamos, la reflexión académica o política sobre la situación en Colombia no se daba en las aulas universitarias, se daba así, eso sí, con los amigos colombianos que vivían en Múnich, que también estaban estudiando otras carreras, artes, antropología, etcétera, etcétera. Pero no había, digámoslo así, la posibilidad de generar unos grupos académicos que estuvieran pendientes de esos desarrollos. La circulación de la información, por supuesto, ya existía Internet, pero pues era a partir de las fuentes primarias como la prensa o como Semana. Y más allá de eso, no recuerdo que el consulado en Múnich generara grandes espacios de atracción cultural o de reflexión política sobre todo lo que estaba sucediendo en Colombia. Tengo la sensación que en la segunda década de los 90, cada vez me voy distanciando más de Colombia. Cada vez me empiezo a sentir más en un segundo hogar que ha empezado a ser Múnich. Empiezo a preocuparme por temas de la contemporaneidad europea. De una u otra forma, creo que en ese momento estoy vivenciando un proceso de asimilación muy fuerte que conlleva también a relegar un poco
las raíces de ser colombiano. Yo creo que eso sucedió y eso es algo que más adelante voy a recuperar. Muy bien. Sí, profesor Max, yo quisiera poner el énfasis ahora en el tema que usted escogió para el trabajo de tesis en la maestría y que después lo continúa con el doctorado. Correcto. Incluso en el periodo, profundizando en el mismo periodo. ¿Cuál fue la motivación para escoger ese tema de limpieza de sangre en España? Sí, bueno. A ver, yo creo que siempre hay dos respuestas para la pregunta de cómo elegimos nuestros temas. Y yo creo que es algo que los estudiantes también se deben hacer. Por un lado, siempre hay una explicación, o por lo menos debería haber una explicación académica, pero también hay explicaciones emocionales. Empiezo primero por lo académico. En diferentes cursos en la Universidad de Viena estamos empezando a trabajar sobre si existe una conciencia de un inicio de una nación, no a partir del siglo XIX, sino en el siglo XV y en el siglo XVI. Eran preguntas bastante experimentales para ver los inicios de la conformación de los estados en la época moderna. Y yo trabajo sobre el tema español y me topo con el tema de la limpieza de sangre. Empiezo a investigar y no encuentro mucho. Por supuesto, para ese entonces ya existían los trabajos de Albert Seecroft, de Domínguez Ortiz, de Juan Fernández Franco y Baltasar Quart Moner. Y eran 4 o 5 monografías, por supuesto, también el trabajo de Contreras, Sotos contra Riquelmes, que es un clásico hoy en día, pero no había más información sobre la limpieza de sangre. En Alemania era prácticamente inexistente una monografía sobre el tema. Y en América Latina habían algunos pinitos, por supuesto, el mismo Jaime Jaramillo en los años 60 en el anuario publicó algunos trabajos sobre mestizaje, en donde también se problematizaba el tema de la limpieza de sangre, pero no existía, digámoslo así, un estudio a profundidad. Y en esa medida lo que me interesaba era tratar de entender cómo había funcionado la limpieza de sangre, entendiendo la limpieza de sangre como algo que se construye como una categoría jurídica, que después de haber sido construida como una categoría jurídica empieza a tener unos efectos en la sociabilidad y por lo tanto se convierte en una realidad social de la cotidianidad, en donde están los individuos negociando esas filiaciones de los limpios y de los impuros, pero también donde el discurso teológico, pero también médico, trata de justificar de forma a posteriori una realidad construida a partir de lo jurídico y manifiesta en lo social. Una vez reconstruidas esas 3 capas conceptuales, también me parecía importante preguntar, bueno, y en el siglo XV y en el siglo XVI, ¿cómo se está haciendo el ejercicio de memoria a partir de la historiografía de ese entonces, para justificar de forma adicional un imaginario sobre el cristiano viejo, que se supone impuro, y el cristiano nuevo, que se supone impuro? Esto era importantísimo porque las personas que no podían evidenciar la pureza de sangre no tenían la posibilidad de acceder a los cargos de movilidad social, a las universidades, a los colegios mayores, a los cabildos catedralicios, a las órdenes militares, en fin, a una serie de instituciones que de una o de otra forma facilitaba o posibilitaba la movilidad social de forma ascendente. Y a los que se les evidenciaba que tenían un antepasado judío o musulmán, sobre todo en el contexto ibérico, pues evidentemente su proceso de asimilación era bloqueado. Esto también iría a tener una repercusión muy importante en América Latina. Pero en ese momento lo que me interesaba era reconstruirlo desde esas perspectivas para después poner en diálogo cómo la limpieza de sangre de una o de otra forma es una estrategia temprana de racializar a otros individuos para inhabilitarlos en ese proceso de asimilación cultural. Es decir, la racialización como una estrategia que no permite que esas personas accedan a esos cargos de poder. Y ahí en la tesis de doctorado lo que yo trato de hacer es de generar unas comparaciones diacrónicas entre la limpieza de sangre del siglo XV y el siglo XVI
con otros espacios de racialización en la historia del racismo europeo. Ese, digamos, era el aspecto académico. El emocional, que no hay que subestimar lo que es muy importante. Tiene que ver con la pregunta de cómo existe la obsesión por creer en que las personas pueden tener un origen puro, siendo que sabemos que la historia universal se ha constituido a partir del mestizaje, la movilidad social, las migraciones, etcétera, etcétera. Y también algo muy personal, cómo se deja correlacionar ese efecto de lo puro y de lo impuro cuando uno mismo viene de padres de diferentes nacionalidades, un padre alemán, una madre colombiana, unos abuelos de la Guajira y del Caribe, unos abuelos alemanes, uno protestante, la otra católica, músicos. Es decir, cuando entendemos que las sociedades son parte de procesos de hibridación cultural y que su negación es la insistencia en la pureza y en la limpieza de sangre, pues tenemos que estudiar de forma histórica esos procesos de racialización para entender cómo se construyen esos mecanismos de segregación. Y yo creo que ahí había una apuesta también bastante personal. Dicho sea de paso, para ese entonces la derecha en Austria asciende al poder en una coalición política con el Partido Conservador, y de repente la derecha de Jörg Haider, liderada para ese entonces por él, empieza a ser parte del gobierno, ¿sí? En los años 90 ya habíamos tenido los ataques con bombas Molotov a las casas de los refugiados en varias ciudades en Alemania, en los debates políticos sobre el derecho al asilo, es decir, era algo que estaba constantemente en el ambiente. Pero, ¿y eso de dónde viene? Es decir, ¿por qué no tomar partido por la derecha? Es decir, ¿de dónde te viene ese pasado democrático? Había una forma de sociabilidad allá en Alemania donde cosas como las que tú ibas a emprender tenían su espacio, es decir, independientemente de la experiencia personal, en toda la obra del profesor Hering hay un principio democrático en toda su obra, que es la democratización de la sociedad. Hay una voz contra la discriminación, contra la exclusión. Pues eso es lo que le queda a uno cuando revisa la bibliografía que has producido. Es decir, ¿había alguna forma de sociabilizar esto que tú estás pensando más ampliamente? Sí, absolutamente, porque el tema del Tercer Reich y del Holocausto en Alemania ha sido un tema profundamente trabajado, no solamente desde la academia, sino también desde el arte, desde el teatro, desde el periodismo, desde la museología, es decir, el ejercicio de memoria que se ha hecho en Alemania ha sido un ejercicio que data desde los años 60 y que sigue persistiendo, en donde hay una conciencia política y social que los crímenes que se cometieron durante el Tercer Reich, específicamente en la masacre sistemática e industrializada del enemigo político, es algo que no puede volver a suceder. El ejercicio de memoria como un elemento moral, como un elemento ético, en donde evidentemente Alemania en su gran mayoría prende las alarmas cuando algún dispositivo de xenofobia se detona, ¿cierto? Entonces, los interlocutores eran todos, porque la gran parte de la sociedad evidentemente está interesada en entender, y de una u otra forma era sorpresivo ver que en el siglo XV y en el siglo XVI, aunque no lo podemos equiparar, ¿sí? También existían aspectos sobre la pureza de sangre, que en las leyes de Nuremberg en 1935 también aparecen hasta la cuarta generación. En la Inquisición aparecían hasta la 15ª, hasta la generación número 20, en donde se trataban de rastrear los antecedentes judíos o musulmanes de una persona. Es decir, esas lógicas de definir a los sujetos no por lo que son, sino por lo que heredan, como una estrategia de excluir a las personas, es parte de una lógica
racista. Y el tema del racismo abría muchas perspectivas y generaba mucho interés. De hecho, la tesis que tienes acá, esta es la versión, digamos, que se entregó oficialmente a la sustentación y a la biblioteca en la Universidad de Viena, pero ese trabajo más adelante, en una versión modificada, se publicó en el 2006 en la editorial Campus en Frankfurt y en Nueva York. ¿Cómo se llega a un trabajo de una tesis de doctorado en Alemania? Es decir, en Austria, perdón, ¿cuál es la práctica? Presentas el proyecto, te aprueban el proyecto, cómo llega el director, hay un examen de estado, cuánto dura, quién financia, cuéntanos eso. Vale. El doctorado, tanto en Alemania como en Austria, no es para nada escolarizado. Lo más importante es llegar con un buen proyecto y ese buen proyecto lo lee y lo avala un posible director. Y cuando tienes el visto bueno por parte del director de tesis y dice, sí, estoy dispuesto a trabajar con usted, a dirigirlo, uno se inscribe sin un proceso de admisión adicional. Y visita los seminarios de su tutor con los otros doctorandos y se discuten de forma sistemática los avances de las tesis de doctorado, de forma de proyecto, en forma de hipótesis, hay veces a través de artículos de investigación que se van escribiendo, en fin, existen múltiples modalidades. Y lo difícil de todo esto es que es un trabajo absolutamente en solitario, de ermitaño, en donde la tesis es el núcleo del proceso del doctorado, no tanto los créditos o las materias que puedas inscribir, que es un modelo, digamos, en Estados Unidos o en Inglaterra, que es totalmente diferente. El énfasis en Alemania o en Austria es sobre todo la tesis de doctorado, pero cosas también por fuera del doctorado en términos universitarios, porque si uno sabe que se va a graduar con una tesis de doctorado, uno no puede salir con un título de doctor sin haber hecho más cosas. Entonces, eso te obliga a tener proyectos de investigación, a publicar otros trabajos, a ser activo en otros frentes. Es decir, pareciera que los ejercicios laborales y de formación de doctorado, por supuesto, están determinados por la universidad, pero como la competitividad es tan fuerte, eso te obliga a salir con una hoja de vida mucho más fuerte y eso hace que trabajes en otros espacios. La formación es a través de la experiencia que tú mismo te construyes como académico. Y este trabajo se desarrolla durante 4 años. Yo empiezo el doctorado en el 2000, lo sustento en el 2004, y es una sustentación en donde está el decano presente y donde están los evaluadores presentes. Adicionalmente te hacen un examen sobre 2 temas diferentes a tu tema de doctorado, y es una sustentación que puede durar bastante tiempo y ahí después se evalúa y sale el resultado. ¿La financiación sigue siendo en universidad pública? En universidad pública, para ese entonces la matrícula era prácticamente igual que en Alemania, era inexistente. Creo que al final introdujeron una matrícula, yo alcancé a pagar una sola matrícula al final, no recuerdo el monto, pero eran pues montos que eran viables de pagar. Sí. En este momento, cuando hace el doctorado, pasan varias cosas. Primero, quiero resaltar que la tesis doctoral del profesor Max Hering fue reconocida fue destacada se llama Summa Cum Laude, es el máximo reconocimiento académico que se le puede dar a una tesis. Por ahí quiero empezar. ¿Fue sorpresivo? ¿Cómo tomó este reconocimiento? Pues la distinción se llama Auszeichnung, esa es la palabra, digamos, original en alemán. ¿Y eso qué significa? Que le otorgan a uno esa distinción cuando durante los seminarios que ha visto del doctorado ha podido
sacar la máxima nota, y en los exámenes orales uno también obtiene la máxima nota, y la tesis y la sustentación también obtuvieron esa valoración. Si fue sorpresivo, no sé, yo creo que sí, claro, fue sorpresivo. Sí. Después de la reconfiguración del mundo en los años 90, en general, esta parte del mundo donde está el profesor Herring toma un papel muy importante. Diría uno, cuando uno incluso ve los programas de la Deutsche Welle, uno ve que Alemania, por ejemplo, está de moda, y es el destino de muchos profesionales. Cada vez uno ve más colombianos desempeñándose en Alemania. Una ciudad como Berlín prácticamente hoy en día es la capital de Europa. Y por eso a uno le resulta curioso que el profesor Herring haya regresado a Colombia, viendo uno esa Europa que vino después de los años 90. ¿Qué te hace pensar en un regreso a Colombia y no te tentó quedarte en Europa? Bueno, nada, yo estuve en Viena hasta el 2000, perdón, estuve en el doctorado hasta el 2004, me graduó con mi doctorado en ese año, y empiezo a desempeñarme como profesor ocasional en el Departamento de Historia en la Universidad de Viena. Adicionalmente me desempeño como investigador de otros proyectos de investigación junto con mi director Wolfgang Schmal. En ese entonces teníamos un proyecto sobre historia digital, hipertextualidades, cosas diferentes. Habíamos terminado ya una publicación previa sobre racismo, y el ambiente laboral era muy bueno. Sin embargo, en el 2005 de repente se publica un concurso de relevo generacional, 2017 recuerdo el nombre, y me digo para mí mismo, ¿por qué no aplicar? En la medida en que tenía la sensación que si no regresaba en ese momento a Colombia, no iba a regresar nunca. Y por lo tanto aplico. En el concurso profesoral las cosas salen bien, la profesora Gisela Kramer entra en ese concurso y yo también entro en ese entonces. Y me despido, entre comillas, de Viena, en la medida en que yo entraba como cualquier otro profesor a un año de prueba, y en un año de prueba la institución puede tomar decisiones, pero uno también puede tomar decisiones y confirmar su decisión o no. Es decir, la posibilidad de regresar siempre estaba abierta, y por lo tanto me aventuré y dije, bueno, ¿por qué no? Y al llegar a Colombia fue algo muy grato, fue después de 15, después de 16 años, volver a un país y recuperar unas raíces que se habían diluido, que se habían perdido. Y volver a Colombia fue una experiencia muy bonita, y al poco tiempo yo creo que me acostumbré, me sentí bien, y ya no era para nada un tema que si me quedaba o regresaba, sino quería quedarme en el departamento de historia, también por la acogida de mis colegas. ¿Otro departamento no te llamó la atención después de haberte vinculado con nosotros? Por ejemplo, la Javeriana, los Andes. No, yo creo que los profesores de la Universidad Nacional son profesores que tienen una calidad laboral. Creo que la Universidad Nacional es un espacio de debate, es un espacio de intercambio de ideas, es donde hay una interlocución muy interesante con el estudiantado. Los colegas, yo creo que en el Departamento de Historia de la Universidad Nacional son colegas de punta, de excelencia académica. Es el Departamento de Historia en donde se profesionaliza la historia en este país, gracias a Jaime Jaramillo y todos sus estudiantes de la segunda y de la tercera generación, con todos los aportes que van a venir más adelante. No, César, nunca se me ha pasado por la cabeza postularme a otras universidades, Javeriana, Andes o el Rosario, ¿no?
para nada. Digamos ya, los que hemos tomado clase con usted, sabemos como la metodología que lleva usted en las clases. Digamos, ¿qué los lleva a usted a pensarse esta metodología, esta relación con el estudiante, al debate en clase? Ya habíamos hablado un poco de eso, pero quiero que profundice eso y cómo ha evolucionado a través de la primera experiencia en la Universidad Nacional. Bueno, yo creo que al principio siempre es difícil dictar los cursos. Uno viene nervioso, uno es joven, los estudiantes son nuevos, uno tiene sus inseguridades y obviamente con la experiencia y con el tiempo uno va ganando sus fortalezas. Yo creo que uno como docente se forma sobre todo en la práctica. Por supuesto existe una formación previa de conocimiento, de especialización, de maestría, de doctorado, etcétera, etcétera, pero poder sensibilizarse ante la dinámica con los estudiantes es cosa de las acciones y de las prácticas. Y yo creo que he sido muy afortunado porque he tenido estudiantes muy buenos con los cuales he podido entablar unos diálogos maravillosos. Creo poder enseñar, pero también aprender de los estudiantes. ¿No fue duro el asunto de la institución, un poco desorganizada, burocratizada, para una persona que viene de todas maneras de un medio donde hay mucho más orden? Sí, por supuesto. Eso fue algo muy curioso, fue algo diferente. Es decir, yo llegué a Colombia en el 2005 a raíz del concurso de relevo generacional y se supone que empezaba a dictar mis cursos en febrero del 2006. Sin embargo, las clases nunca pudieron iniciar porque yo llegué en pleno paro. Para ese entonces se estaba negociando un montón de cosas con la rectoría de Marco Palacios. Para ese entonces ya había dejado la dictoría, estaba el profesor Fayad, perdón. Y los encuentros eran en asamblea permanente. Algunos colegas querían tumbar el estatuto profesoral que habían aprobado recientemente. Uno llamaba a la administración y las secretarias del nivel central le contestaban uno con hola mi amor. Es decir, para mí eso fue como raro, llegar acá en medio de un espacio universitario en donde no se podían dictar las clases, donde los estudiantes en ese momento tenían una prioridad muy clara que era debatir las reformas que se estaban negociando en ese entonces y con el apoyo también de varios colegas. Desorden sí, César. Sin embargo, un desorden supremamente atractivo, un desorden supremamente llamativo en la medida que era un desorden en donde se podía construir también e intercambiarse con los colegas, donde había un debate y una reflexión permanente sobre qué formas de educación estamos negociando, cuál es el perfil de los estudiantes que queremos y cuáles son las incidencias que vamos a tomar si tenemos estos o los otros cambios. Eso me atrajo un montón y yo creo que en la Universidad Nacional hay algo muy importante que también es la horizontalidad en las relaciones laborales. Por supuesto, existen directivas, existen decanos, existen directores y sin embargo todos seguimos siendo académicos y podemos hablar de tú a tú siempre y cuando podamos argumentar. Uno de los bautizos que acostumbramos en el departamento de historia es que a los profesores nuevos les aplicamos una especie de castigo llenándolo de cargos. A Max le tocó muy recién vinculado la dirección de los posgrados. ¿Cómo fue esa experiencia? Esa fue una experiencia dura. Fue una experiencia dura porque Gisela ya había terminado de asimilar el cambio curricular y los cambios de créditos que no eran para nada fácil entender y sobre todo explicárselo a los estudiantes. A mí eso no me tocó, pero me tocaron los últimos coletazos. Pero adicionalmente nos tocó el proceso de acreditación, cuyo requisito era el proceso de autoevaluación tanto de la maestría como del doctorado. Entonces uno no solamente tiene que administrar la maestría y el doctorado, entrar en diálogo con múltiples profesores, planear el pensum, planear las sustentaciones, sino adicionalmente hacer una evaluación exhaustiva
con una serie de requisitos que eran supremamente importantes para poder lograr el proceso de autoevaluación y la acreditación que finalmente se le confirió al Departamento de Historia bajo el liderazgo de la maestría, creo que el profesor Ricardo Sánchez, y con Heraclio Bonilla el doctorado. Fue un trabajo duro, muy exigente, pero en donde, César, yo creo que esos castigos terminan siendo beneficiosos en la medida en que los profesores jóvenes terminan entendiendo cómo funciona la universidad y uno se termina empapando con una serie de cosas que son buenas para más adelante poderse desenvolver como profesor. Y bien, hemos llegado entonces a la parte de la producción bibliográfica del profesor Max Herring. Esta es una parte muy interesante porque se trata de un profesor, digamos, de los últimos tiempos, digamos que está muy influido de las formas, no solamente de las corrientes historiográficas nuevas, sino de las formas como un historiador trabaja. La vieja generación lo hacía prácticamente a través de libros, es decir, los viejos siempre estamos pensando en el libro que vamos a escribir y nos preocupamos mucho por el auditorio al que queremos llegar. Nosotros venimos de unas rancias militancias que de alguna manera tienen su reflejo en lo que producimos, pero digamos vinculábamos el artículo que estábamos escribiendo con la revista a la que estábamos atados ideológicamente, más que profesionalmente, creo. Veníamos incluso de unas militancias políticas que hacía que la historia tuviera de todas maneras un color. El profesor profesor Max es otra cosa, porque ya le toca, digamos, un tiempo distinto. Es sorprendente, de todas maneras, ver cómo ha avanzado su producción bibliográfica y su talento de organizador académico. Nosotros no lo fuimos tanto, Max. Es decir, el que se publique un libro con un colegaje tan amplio y se publique otro libro con un colegaje tan amplio, el papel que Max tiene, por ejemplo, de liderazgo es muy interesante. Siempre hay un artículo como orientador, un capítulo abarcador, generalizador sobre la historia universal y después vienen unos trabajos ya más particulares. Es decir, hay de todas maneras un nuevo estilo. Comienzo por preguntarle ese tema, que es el tema grande de su investigación, que es el de la discriminación, digámoslo así, a través de la pureza de sangre primero, cómo se acopla, cómo se adapta a las condiciones colombianas, tanto políticas, culturales como académicas. Vale, bien. Ahí hay una gran transformación de la limpieza de sangre en el contexto de la península ibérica. Mientras que a través de los estatutos de limpieza de sangre se vetaba la entrada a aquellas personas que no pudiesen comprobar su linaje puro, es decir, si tenían antecedentes judíos o musulmanes, siendo cristianos, no podían acceder a todos estos espacios. Estos estatutos de limpieza de sangre se empiezan a implementar en las colonias en América Latina. Y sin embargo, el enemigo ya no necesariamente es el judío o el musulmán o esos antepasados en los árboles genealógicos, sino ese enemigo que en la península ibérica había sido invisible, que era el judío convertido al cristianismo, que solamente se podía visibilizar a partir de las metáforas y los discursos sobre la sangre, se empieza a somatizar en las colonias a través del color de la piel. Y por lo tanto, esa mancha, esa mácula del judeo converso se transforma en la mácula y en la mancha y en el color oscuro del indígena, del
pardo libre o del mestizo. Y cuando estas personas pretenden acceder a cargos de poder en un proceso de movilidad social, los estatutos de limpieza de sangre paralizan ese mecanismo. Digamos. Esa es como la incidencia que tiene la limpieza de sangre en América Latina, en Colombia, que de una de otra forma es un mecanismo para encauzar las relaciones de poder y poder monopolizar y definir quién se queda con la tierra, con la mediación de la información, de la educación, de la mediación a tantas cosas que eran importantes en ese entonces. Profesor Max, en concreto dentro de la discriminación, el tema del racismo, que también usted le dedica análisis profundo, particularmente su experiencia en Europa, ¿qué conocimiento puede tener sobre estrategias que han seguido bien a nivel del Estado, bien a nivel de organizaciones de la sociedad civil, que pudieran en un momento dado ser adoptadas en Colombia para combatir precisamente el racismo? En Colombia tenemos un racismo, de todas maneras, que no es comparable eventualmente en intensidad o en formas con el de otras latitudes, pero hay una forma de racismo de todas maneras latente. ¿Qué pudiera capitalizarse de lo que conoce usted de Europa aquí en nuestro medio? Sí, yo creería que el centro de Europa, sobre todo Alemania, ha propiciado un ejercicio de memoria muy intenso a partir de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que en el momento que se genera una introspección sobre las realidades sociales de cada uno de los países, cuando han estado involucrados en crímenes de lesa humanidad, sustentados y avalados por prácticas racistas, es un mecanismo para interiorizar todos esos errores que se cometieron en el pasado. La memoria a nivel de educación primaria, la memoria a nivel secundario, a través de los museos, a través de la opinión pública en los periódicos, que se genere desde el arte, desde el teatro, que se genere una conciencia de qué es lo que se está o qué fue lo que sucedió, creo que es un punto importantísimo. Eso evidentemente se tiene que transformar en normatividades que garanticen la integración de un grupo de personas que sean diversos, en donde se garantice que no exista una discriminación en contra de personas que piensan de forma diferente o que por aspectos físicos se vean diferentes o por asuntos de pensamiento, incluso de pensamiento político. Yo creo que es un elemento que se genera desde la memoria, que se tiene que transformar en un derecho y en unas normas, como se reproducen en la Constitución de 1991, pero no se puede quedar en la utopía de solamente ser una norma sobre el papel, sino también tiene que ser una realidad al interior de las sociedades. Y yo creería que tal vez no tanto Europa, pero acá de pronto Brasil ha sido ejemplar. Claro que es un tema muy problemático y ha sido discutido, es el de la discriminación positiva, de facilitar accesos a través de cuotas para grupos específicos. Con el objetivo de generar unos equilibrios, porque no todo puede ser en una sociedad meritocracia cuando las posibilidades y el acceso a la educación son sistemáticamente desiguales. Yo puedo propiciar una meritocracia siempre y cuando tengamos las mismas posibilidades. Pero si hacemos de eso una metáfora de una carrera, en donde unos parten antes y otros después, otros tienen que correr 50 metros y otros tienen que correr kilómetros enteros, entonces yo creo que ahí es la política de cuotas para integrar a una población que ha sido marginada históricamente, podría ser una de las tantas posibilidades. Bien, veamos entonces la obra, el tiempo que todavía tenemos. Cuerpos anómalos. Un nombre muy seductor para un libro. Fíjate que cuando yo vi el título, me acordé inmediatamente de la señora Piraquive, ¿no?, que le negaba la posibilidad de ser pastor a alguien que tuviera algún defecto físico, ¿no? Cuéntanos de este libro.
del libro. Esto de una u otra forma es el intento de poner en diálogo a diferentes colegas de la historiografía colombiana, pero también de la historiografía en Alemania y en Austria, para discutir desde diferentes perspectivas qué significa el cuerpo relacionado con el tiempo. Es decir, cómo nosotros como académicos durante muchos años hemos entendido el cuerpo como algo estático, como algo sin historia y como una realidad solamente anatómica. La pregunta o el planteamiento que se trata de presentar en el libro es darle historicidad al cuerpo para entender que el cuerpo sufre modificaciones a partir de un mundo y una serie de significados que dependen de contextos culturales, contextos sociales, contextos económicos, es decir, de una o de otra forma, a partir de una red de significaciones en la cual se dirimen las relaciones de poder. El cuerpo se convierte en una plataforma para ser significada, como por ejemplo, el color de la piel, qué significación tiene el color blanco de la piel y el negro y cómo está relacionado con la conformación de la esclavitud, cómo está relacionado los imaginarios sobre los enanos en las antípodas en el trabajo de Paolo Viñolo y cómo esto brinda unos esquemas mentales para sustentar la inferiorización de ese otro que se va a colonizar o que se está colonizando en el siglo XV y en el siglo XVI. ¿Qué sucede con la craniometría? ¿Qué sucede con esos intentos de generar una relación pseudocausal entre las características del cuerpo y el ser de una persona? Este libro de una o de otra forma es el intento de evidenciar cómo el prejuicio históricamente ha sido sometido a un proceso de racionalización entre comillas, para justificar relaciones de poder. A partir del imaginario que las mujeres son inferiores intelectualmente, Aristóteles afirma que la mujer es un cuerpo de hombre mal logrado, un hombre asimétrico y por lo tanto se justifica toda una relación misógena. Nuevamente los colores de piel, las metáforas sobre la limpieza o la impureza de sangre, es el intento de historizar el cuerpo. Eso es era el objetivo del libro. Muy bien. Toda la obra del profesor Max está en los acervos bibliográficos que tiene aquí la Universidad Nacional y los de la ciudad. Yo tengo la impresión de que el tema de la raza ha vuelto, Max. Curiosamente, a veces ha vuelto, yo diría, no siempre por la vía reaccionaria, a veces por la vía democrática. Hubo una época, por ejemplo, que Gaitán decía, esta raza que quieren mancillar, hay que reivindicarla. Los indígenas ahora están hablando de raza. Y a propósito incluso de los Juegos Olímpicos, la raza negra, volvimos a escucharla en términos positivos. Y es sorprendente cuando uno le lee al profesor Max, él dice, creo que en este artículo de este libro, Historia de Raza y Nación en América Latina, dice, en la Edad Media no existían las razas. Me sorprendió, te soy muy sincero, la apreciación que tú haces de Kant, ¿no? Es una cosa muy sorprendente que, siendo uno de los grandes ilustradores, haya sido uno de los cultores de las razas sociales, ¿no? ¿Cómo es el problema de las razas? Cuéntanos. Bueno, hay un montón de material, ¿cierto? Porque evidentemente tú señalas que en la Edad Media no existen las razas, citando un trabajo mío, y evidentemente tenemos que diferenciar qué es raza como una categoría de orden global que se construye en el siglo XVII y en el siglo XVI apegado a la antropología. En esa medida la raza como categoría global apegada a estos ejercicios antropológicos y médicos se originan
a finales del siglo XVII, a lo largo del siglo XVIII, con todos los naturalistas. Por eso hay que ser cuidadosos cuando se habla antes del siglo XVII de hablar de raza como una categoría global. Para ese entonces existían otras formas de generar taxonomías, pero que igualmente reproducían formas de racialización. Es decir, la raza como categoría no necesariamente tiene que existir para permitir un ejercicio de discriminación racial. La raza existe de forma previa en el siglo XV y en el siglo XVI como palabra, más no como concepto de la historia global, señalando el defecto que tiene una persona en la ascendencia. Si tú tienes una genealogía maculada, tienes una raza, por lo tanto eres impuro y por lo tanto tienes una moral no aceptable para las lógicas cristianas, ¿no? Con el artículo que tú mencionas, que es una reedición de un artículo que se publicó en la revista de Estudios Sociales, el profesor Karl Langebeck y la profesora Claudia Leal toman varios de los artículos que se publican en la revista de Estudios Sociales y compilan el libro que acaba de citar el profesor César Ayala. ¿Cuál era el objetivo de ese aporte? Tratar de rastrear cómo en diferentes momentos de la historia a lo largo del siglo XV hasta el siglo XIX el concepto de raza se ha significado de formas diferentes, como un camaleón se ha adaptado a diferentes espacios, reproduciendo mecanismos de desigualdad, pero como en cada contexto histórico los métodos para justificar su existencia eran absolutamente diferentes y no eran equiparables para nada. Con esto quiero evidenciar que siempre ha existido una tendencia para segregar a partir de una tergiversación del otro, pero que esos saberes se han adaptado a unas formas de construir conocimiento que dependen de unas epistemes que son cambiantes a lo largo de la historia. Muy bien. La recepción hasta ahora, digamos, de estos dos libros, del trabajo colectivo que has realizado, ¿cómo la sientes? Creo que el artículo sobre raza y variables históricas es uno de los trabajos que más se han citado de mi producción. Creo que ha generado bastante reflexión, en donde varios historiadores se apoyan para llegar a otras conclusiones. Sin embargo, por supuesto, también hay críticos. Uno de ellos es una de las hipótesis que gira en torno a que la raza indudablemente solamente se pueda hablar desde la modernidad y no hay que buscar esas formas de racialización de forma previa en el siglo XVI y en el siglo XVII. Es decir, en el ideal de los casos el artículo ha generado debate para bien o para controversia. En esa medida me siento contento. ¿Y sientes tú que avanzas esta tesis, que la avanzas, que la desarrollas? Es este tema de la raza, perdón, de la racionalización de la raza, ese tema de la impureza de sangre, de la pureza de sangre, de la discriminación en general. ¿Tú has pensado que esa es una etapa de tu vida que ya pasó o que continúas en ella? La tesis de doctorado fue un fundamento importantísimo para desarrollar reflexiones en el contexto de América Latina. De ahí surgieron reflexiones en el libro que publico sobre cuerpos anómalos, en los artículos sobre raza y nación, también en el trabajo que publico en el libro editado por Heraclio Bonillo, La cuestión colonial, y el libro que publico con mis colegas del Colegio de México y la Universidad de Berlín sobre el peso de la sangre. De una u otra forma, el fundamento de todas estas reflexiones se construyó a partir de la tesis de doctorado. Sin embargo, creo que después del año sabático, en el 2013, si bien recuerdo, he parado y abierto otros temas e incluso me he acercado a otras formas y otras metodologías. Como preámbulo de eso, antes del año sabático, fue el libro sobre historia cultural que publiqué y que edité junto con la profesora Amada Pérez. Y durante el año sabático tuve la posibilidad de cambiar de tema y de empezar a buscar metodologías diferentes apegadas
a la microhistoria, apegadas a la policía de costumbres, a la cotidianidad, a finales del siglo XIX, que de una u otra forma están relacionados con todo este tema sobre la racialización, pero que evidentemente son distintos y son diferentes. La historia cultural a los viejos nos produce como cierto asombro, ¿no? Porque le da a uno la impresión de que ustedes creen que aquí nunca se ha hecho historia cultural. ¿Crees que, explícanos, cuál es esa nueva historia cultural que aparece a partir de este libro que se llama Historia Cultural desde Colombia? Bueno, yo creo que la historia cultural es algo viejo en la medida que Johannes Burckhardt y Huizinga ya hablaban sobre historia cultural. Y en los años 70 indudablemente se trata de acuñar el concepto de la nueva historia cultural, sobre todo desde Estados Unidos y parcialmente también desde Francia. Creo yo que todo lo que se tilda como nuevo, moderno, contemporáneo, coetáneo, está destinado a ser un anacronismo más adelante, porque lo que fue nuevo en un momento, pues evidentemente lo deja de ser. Y por eso entiendo como el resquemor ante, bueno, esto de nuevo que tiene. Y en Colombia, incluso en los años 60, recordemos cuando se funda el Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Jaime Jaramillo Uribe está pensando también en la cultura, y eso aparece en la nueva historia de Colombia, eso aparece en el manual de historia editado también por Jaime Jaramillo, es decir, la cultura en estas investigaciones siempre ha estado presente. Sin embargo, César, para contestarte, creo que hay una diferencia en términos metodológicos que no quiero sobredimensionar, pero que sí quiero rescatar, y es la siguiente. En la historiografía colombiana en los años 60, en los años 70, en los años 80, cuando se habla de cultura, por lo general se habla de una materialidad concreta, es decir, una obra literaria, una obra de teatro, ballet, folclore, música, etcétera, etcétera, o incluso se hace referencia a una historia de las ideas. Sin embargo, cultura en este libro y la historia cultural se define no por su objeto de estudio, eso es diferente, creería yo. La historia cultural, déjenme exagerar, no necesariamente estudia la cultura como objeto, sino se define por un acercamiento metodológico. ¿Cuál es ese acercamiento metodológico? Es tratar de reconstruir como un proceso histórico las formas como se significan las relaciones de poder, desde arriba, desde abajo, en permanente negociación de todo aquello que se deje significar. Y por lo tanto la historia cultural solamente en un segundo momento se define por su objeto de estudio, y su objeto de estudio es absolutamente arbitrario. El cuerpo, la sexualidad, la alimentación, la música, el carnaval, yo qué sé. Y la idea de eso es tratar de propiciar una historiografía que no reproduzca límites entre los espacios de enunciación como lo político, lo económico, lo social, sino ver que esas redes y esas relaciones de poder no se deben atar a sus espacios de enunciación, sino deben circular como espacios de negociación. Otra característica sería ahí las tres categorías analíticas que planteamos, que es la práctica, los individuos que han sido olvidados en algunos acercamientos historiográficos, yo también he sido víctima de eso, el imaginario y las representaciones. Categorías, como todas, siempre artificiosas, que nos ayudan a preguntar, pero no necesariamente a responder, y que con seguridad el día de mañana van a ser reemplazadas por otras. Pero esa es la apuesta que hicimos con ese libro, y darle un lugar a esa historia cultural que es diferente, no necesariamente nueva, tienes toda la razón, pero que es diferente al análisis cultural como objeto y materialidad. La forma. Me llama la atención que ustedes trabajan muy bien en colectivo, es decir, hay vínculos entre las universidades de Bogotá e incluso de provincia, en el caso por ejemplo de Cali, con Gilberto,
ustedes incorporan en los libros a los estudiantes, no sé si es en este o en este libro, en este donde hay participación de los estudiantes. Yo creo que esa es una enseñanza muy interesante para el departamento, que los estudiantes se vean publicados. Esto también tiene relación con las exigencias, digamos, de conciencia, supuestamente, en el sentido de que pues, para la financiación de proyectos es importante la vinculación y tal. ¿Estás satisfecho con ese trabajo? ¿Con el de historia cultural o el de colegiajes? Sí, el de los colegajes, por ejemplo, de hacer una línea de investigación de la que formen parte no solamente la gente de la Nacional, sino de otras instituciones. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sí, eso ha sido algo supremamente satisfactorio. No solamente por los resultados concretos de el libro, el artículo, el proyecto, sino todo lo que se esconde detrás de estos caminos. Y con eso quiero rescatar los seminarios permanentes, donde tenemos un espacio donde participan múltiples profesores del Departamento de Historia, de otras universidades, como lo comentaba César, en donde socializamos nuestros avances de investigación, los discutimos y los retroalimentamos de una forma muy juiciosa, en donde los productos que terminamos publicando terminan siempre pasando por el filtro casi editorial por parte de los colegas, pero también de los estudiantes, en un espacio en donde se le abren las posibilidades también a personas en formación, que me parece también importante que esto se vuelva un espacio de fomento y que no solamente sean los profesores los que publican ahí. Y yo creo que trabajar en equipo siempre ayuda en la medida en que a partir del diálogo permanente con el colega uno está obligado a repensarse el día a día y acercarse y alejarse o a fortalecer sus posturas, y eso lo conlleva a uno a un ejercicio intelectual permanente que es muy grato. Muy bien. El profesor Max, además de tanta producción bibliográfica, es el director actual de nuestra revista, el Anuario de Cultura, se llama Anuario Colombiano de Cultura Social. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. Muy bien. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Ha sido una experiencia con mucho aprendizaje, con una responsabilidad muy grande. El Anuario Colombiano no es cualquier revista, es una revista que, como ustedes saben, se funda a principios de los años 60, es en 1963 para ser precisos. Es la primera publicación de historia seriada en donde se profesionaliza la historia en términos universitarios. Por supuesto existía la revista de la Academia, sin embargo es la primera revista en términos universitarios y sus directores pues han sido personas muy prestigiosas en el ámbito historiográfico: Jaime Jaramillo, Ernesto Bar, Jesús Bejarano, Margarita González, Bernardo Tovar, Mauricio Archila dos veces, Pablo Rodríguez, Mario Aguilera, Diana Obregón, en fin, una serie de colegas que han sido muy importantes para la historiografía colombiana, y editar y sacar a relucir las investigaciones que nos llegan en el anuario es una responsabilidad muy importante, pero que he hecho también gracias a un equipo excelente con Daniel Trujillo y con María Paula Orozco, que me han acompañado en todas estas actividades y que es algo muy grato. Muy bien. Profe, en nuestra labor como historiadores surgen diferentes perspectivas de qué es el historiador, de este ejercicio que nosotros realizamos. ¿Cuál sería su visión respecto al historiador y qué papel juega en nuestra sociedad? Bueno, el ejercicio de hacer historia implica repensarse a sí mismo, y en la medida en que las personas repiensan sus propias actitudes es posible repensar una colectividad. Y el pasado, como usted muy bien lo sabe, está llena, sobre todo en la historia colombiana,
de conflicto, de guerra, de sangre, de víctimas, de victimarios, y en la medida que repensamos nuestra historia, solamente podemos generar una especie de diagnósticos del por qué está sucediendo y cuáles son las razones históricas del porqué de la confrontación y de la guerra. En esa medida yo creo que el aporte del historiador y sobre todo de aquellos historiadores que se han concentrado en la violentología, hoy el Centro de Memoria, recuerdo los trabajos de Fals Borda, los trabajos de Mario Aguilera, de María Victoria Uribe, de un largo etcétera de académicos, yo creo que han trabajado sobre elementos muy importantes de la sociedad para entender del por qué hemos estado en el círculo vicioso de la guerra, del pensamiento dogmático que ha generado tantas víctimas y cómo en el ideal de los casos se puede romper ese círculo vicioso. Sin embargo, no solamente me quiero concentrar en los historiadores del presente, creería yo que muchos otros historiadores que trabajan sobre el siglo XIX y sobre la colonia, aunque no tengan un efecto inmediato sobre las problemáticas sociales de hoy en día, el hecho de pensar la minería, la economía, el medio ambiente, los derechos humanos, el poder de las ideas, el poder de los conceptos políticos, los mecanismos de segregación en la sociedad, son un aporte importantísimo, no de inmediata duración, pero sí de mediana y larga duración para entender del por qué somos lo que somos. No quiero jerarquizar entre estos dos elementos y quiero utilizar, tal vez para ser más claros, una metáfora. La historia es un ejercicio de salud. Y mientras la historia del presente y la historia contemporánea se preocupa por intervenciones inmediatas, con diagnósticos, con intervenciones, con medicamentos, para en lo posible tratar de resolver estos problemas y si no resolverlos por lo menos poder decir cuáles son las raíces de todos estos elementos, los historiadores del siglo XIX y los historiadores coloniales están concentrados en preocuparse por la buena alimentación, por el deporte, por tener una vida cosechando valores democráticos, apegados a la tolerancia, para que en equipo podamos trabajar por un principio de ciudadanía. Si solo nos quedamos en lo inmediato, las causas de larga duración van a estar siempre presentes. Y si nos quedamos solamente en las causas de larga duración, pues no vamos a poder generar argumentaciones del por qué pasa lo que sucede. Y en ese ejercicio, y dada a la coyuntura social en la que estamos, llamada, podemos decir, la posconflicto, ¿cuál sería su apreciación y la importancia del historiador en este proceso? Creo que todo lo que dije vale para esa pregunta, pero eso me permite sumarle un argumento más. Yo creo que los académicos tenemos la responsabilidad de comunicarle a la sociedad que son los valores sociales, los principios democráticos y las formas de convivencia pacífica que están anidadas en las ideas lo más valioso de una sociedad, por fuera de entender la productividad material de una sociedad como lo elemental. Es decir, tenemos que valorar el mundo de las ideas y de los principios de convivencia primero, antes que la materialidad. Ese yo creo que sería el aporte de las ciencias humanas, sobre todo de la historia, pero con seguridad de muchas otras disciplinas, para poder mediar la idea que solamente podemos convivir en una Colombia en paz si aceptamos los principios de tolerancia y de aceptación del otro. Más, ¿qué te tiene ocupado en este momento? ¿Qué investigación estás realizando? ¿Qué libro estás escribiendo? En este momento estoy tratando de terminar, o de pronto creo haber terminado, no estoy seguro,
un libro sobre la policía de costumbres a finales del siglo XIX, que es un tema absolutamente diferente a lo que vengo trabajando. Un avance lo publiqué en Microhistorias de la Transgresión, pero la idea es sacar un libro monográfico, que sería mi segundo libro. Y la idea es tratar de escribir una historia cultural en clave con la microhistoria sobre cómo la policía a finales del siglo XIX se convierte en una instancia que pretende disciplinar a los ciudadanos, entendiendo a los ciudadanos como sujetos que deben cumplir con una moralidad específica. Es decir, es el intento de historizar cómo se tratan de regular las personas y cómo las prácticas culturales del día a día están sometidas a esa supervisión y a esos disciplinamientos, donde evidentemente hay toda clase de fugas, de agencias y de resistencias. La policía en Colombia se refunda en 1891, traen a Gilibert, a Jean-Marie Gilibert para dirigir la policía, y este personaje produce una correspondencia institucional maravillosa que se encuentra en el Archivo General de la Nación, y a partir de esa correspondencia estoy escribiendo casos específicos para el libro, solamente como una puntadita, cómo los fantasmas se convierten en un problema para la policía, cómo los tropeles y la cultura del denuncio en las chicherías se convierte en un conflicto social que escala incluso hasta el ministerio, hasta los ministerios, cómo las peleas de gallos y los motines en la ciudad se transforman en metáforas de quién tiene el derecho a derramar la sangre y quién no, y cómo los niños de la calle desaparecen también debido a la presencia de la policía y terminan trabajando en cafetales en el occidente de Cundinamarca, también en el Tolima, para apoyar toda la incipiente caficultura de ese entonces. La idea es tratar de recoger varios casos de estudio, reconstruirlos de forma microhistórica para ver si desde esa perspectiva podemos generar una narrativa diferente a lo que se ha elaborado desde las narrativas generalizantes, como un laboratorio, como algo bastante experimental. Vamos a ver qué sale. Microhistoria. También editó un libro que se llama Microhistorias de la Transgresión en el año 2015. Quisiera que nos relatara brevemente qué herramientas nos puede dar la microhistoria para ver los acontecimientos desde otra manera, desde otra perspectiva, ya que es otra manera de estudiar y hacer historia. Entonces, cuéntanos brevemente cómo nos brinda herramientas. Vale, primero que todo es importante señalar que no existe una metodología homogénea, totalizante, que reproduzca una camisa de fuerza y que esté derivada de la microhistoria. La microhistoria se ha entendido mucho como una caja de experimentación, nuevamente, como lo decía hace un rato, como una especie de laboratorio, pero de una u otra forma sí tiene algunos distintivos que son importantes de rescatar y posiblemente brinden otras miradas. ¿Cuáles son estas? Primero, no quedarse con el imaginario que la microhistoria es el análisis de lo micro y de lo pequeño únicamente, sino la microhistoria es el intento de estudiar algo a partir de una reducción de escala, sí, evidentemente micro, pero a partir de ese análisis empezar a jugar con un movimiento de escala para articular lo pequeño con escalas intermedias y macro, en la medida que son en esas escalas donde se negocian las relaciones sociales. Esto es importante porque la idea ¿cuál es? La idea es quebrantar una falsa dicotomía, creo yo, de entender el mundo o a través de las estructuras o solamente a partir de los sujetos. La microhistoria lo que trata de hacer es ver cómo hay unos espacios de negociación entre la estructura y los sujetos, en donde los sujetos no necesariamente están determinados, pero los sujetos tampoco están por fuera de las normas en el mundo estructural. Es ver eso en negociación. Y lo otro que es tal vez importante es que la microhistoria la apuesta no necesariamente a aquello, como dice Ginsburg, que se repite de forma estereotipada para someterlo a una cuantificación y una representación mecánica del pasado. Al microhistoriador por lo general no le interesa tanto ver cuál es la repetición de algunos fenómenos, sino se acerca a los procesos históricos, en palabras de Ginsburg, no a través de la analogía,
sino a partir de la anomalía. Es decir, tratar de ubicar lo que Eduardo Grendi denominaba como lo normal excepcional. ¿Cómo podemos entender la historia y la administración de la justicia a partir de las ideas de un molinero en el siglo XVI, por ejemplo? ¿O cómo podemos entender, aunque algunos dicen que no es microhistoria, pero cómo podemos entender las relaciones sociales a partir de las matanzas de gatos a finales del siglo XVIII, el libro de Robert Darnton? ¿O cómo podemos entender la época de la regeneración a partir de la regulación de costumbres? ¿Cómo podemos entender la historia como a través de procesos que parecieran singulares, raros, atípicos, para dilucidar los elementos políticos y estructurales de una sociedad, no desde el centro, sino desde el margen? Ese yo creo que son algunas de las características de la microhistoria, por supuesto los métodos indiciales de Ginsburg, etcétera, etcétera, pero creería yo que es algo en alguna medida distinto. Y así podríamos quedarnos todo el día conversando con el profesor Max Hering. Ha sido esta una conversación muy grata, muy propicia para un curso como de métodos históricos, una manera de afrontar el trabajo del historiador. Quiero destacar los contenidos que, como lo dije, son profundamente democráticos, es decir, en la obra de Max hay la historia de vida de un historiador demócrata y además de un historiador institucional en el buen sentido de la expresión. Es decir, si uno ve, simplemente ver las carátulas de los libros, uno ve allí Universidad Nacional o Universidad de los Andes, es decir, ese deseo de que haya en el país la presencia de la historiografía universitaria. Estamos encantados con todo lo que hemos aprendido. Invitamos a los estudiantes, invitamos a toda la gente en general a conocer esta obra que apenas está a mitad de camino, pues tenemos un profesor todavía muy joven y muy prometedor. Muchas gracias, profesor Hering, Bueno, por esta oportunidad. César, muchas gracias a ti por la invitación y a todo tu equipo del canal. No produciré ningún bien tangible, no venderé artefactos en la tienda.